ondeaba la bandera de Louis Nicolas Davout. Sin embargo, en ningún lugar de la iglesia se podía encontrar la figura del mariscal Davout, que tenía un rostro afilado y una cabeza calva. No era Davout con telescopios de gran aumento dentro de la capilla alta quien enviaba constantemente mensajeros. Era el gordo emperador francés. Napoleón Bonaparte. Napoleón, desilusionado con su mala condición física, ejercitó su mente y comandó toda la defensa de Grodno. No importa cuánto hayan engañado a los rusos. La razón por la que Napoleón pudo lograr una victoria abrumadora contra enemigos que eran más del doble fue porque él era el que mandaba. El arreglo que había establecido no había fallado y su juicio táctico nunca se equivocaba. Los oficiales del Estado Mayor que estaban con Napoleón no pudieron ocultar sus miradas de admiración mientras bloqueaba los ataques del ejército ruso docenas de veces. Sus estrategias y tácticas eran originalmente geniales. Pero está mostrando un nivel diferente. No puedo creer que haya mostrado una operación tan perfecta contra la feroz élite rusa. El emperador es el mismísimo dios de la guerra. Los oficiales estaban obsesionados con la táctica y el mando perfectos de Napoleón. Pero la expresión de Napoleón no era muy buena a pesar de sus elogios. He estado pensando en las tropas de élite de la Guardia Imperial hasta cierto punto. Pero su nivel está por debajo de las expectativas. No son tan buenos como el ejército del Rin. Y mucho menos el regimiento de Córcega, la Guardia Presidencial o la División Alpina. Napoleón recordó a las tropas de élite de la República Francesa, del otro mundo, que podían incluso derrotar a los demonios del infierno. Si estuvieran aquí, habrían destrozado todo el ejército enemigo sin detenerse. No hubo una diferencia significativa en la forma en que se entrenaba o educaba a los soldados en este mundo. Pero la brecha en términos de calidad era demasiado grande. Los soldados del imperio eran jóvenes y la mayoría tenía una carrera corta. Esto hizo que Napoleón supusiera que el imperio francés había llegado a una etapa grave de sacrificio humano. ¿Cuántas guerras has comenzado? ¿Estúpido bastardo? Napoleón, que una vez más maldijo a Nabot de este mundo, reanudó su mando al leer la situación en Grodno. Los oficiales de tercera clase no pudieron lidiar con la situación que tenían ante ellos adecuadamente. Y los de segunda clase estaban tratando de resolver solo las cosas que tenían enfrente. Los comandantes de primera clase estaban prediciendo la siguiente situación y dieron respuestas. Leían el estado psicológico de los enemigos y se adaptaban a los cambios como si fueran profetas. Envíe estas cartas al coronel Robert Lubel de los batallones de artillería 15 y 16 y al barón Cesari del regimiento de caballería, respectivamente. Lleva al menos 5 mensajeros para llevar las cartas. El coronel Lubel y el barón Cesari marcharon hasta la posición comandada por Napoleón y esperaron allí. El ejército ruso apareció poco después. En espera. Los franceses cargaron de inmediato y fácilmente hicieron retroceder a los rusos. Como tal, el ejército francés estaba completamente preparado y siempre estuvo un paso por delante del ejército ruso. El general Andoche Junot ha derrotado a las fuerzas de Bagration. Capturó innumerables armas, artillería y prisioneros. Y los enemigos se han retirado a 5 kilómetros de distancia. Su Majestad el Emperador. El regimiento Cuirassiers ha derrotado a los bandidos cosacos. Nuestros cañones les causaron un daño devastador. Los oficiales juntaron sus manos con fuerza y vitorearon las sucesivas noticias. Napoleón también tenía una pequeña sonrisa en su rostro. Habían pasado más de 7 años desde que había dejado de comandar. Sin embargo, sus habilidades no habían disminuido en absoluto. El 5 de julio de 1812. La primera batalla entre Rusia y Francia en Grodno terminó después de las 7 de la tarde. Tanto el cuerpo de Barclay como el de Bagration dejaron de luchar. Se retiraron unas 5 millas y establecieron un campamento. Había una profunda sensación de derrota e impotencia en los rostros de los soldados rusos que no habían podido romper la sólida defensa del cuerpo aliado. Lo mismo ocurría con los oficiales y los generales. Hubo alrededor de 20,000 bajas después de la batalla que duró casi 6 horas. Entre ellos, el número de oficiales superó los 100. En particular, la tasa de bajas fue alta en la caballería, que podría llamarse la crema del ejército ruso, como el regimiento de caballería cosaco y la caballería rusa, que era incluso noticias más dolorosas para el cuerpo de Barclay y Bagration. Pero, ¿hicieron tanto daño al enemigo? Ellos no lo pensaron así. El resultado de la batalla de 6 horas fue la captura de un bastión en el lado derecho del cuerpo aliado. No se ocupó ni la artillería ni la base ni el campamento de suministros. Fue una clara derrota para Rusia. Poniatowski, que se alojaba en Augustów, empezó a moverse. La hora exacta fue alrededor del mediodía de hoy. Asumiendo una marcha rápida, el cuerpo polaco llegará aquí mañana por la tarde. Si se unen, la superioridad numérica de nuestras tropas desaparecerá. Nuestro plan original colapsará por completo. El teniente general Johann Bergiokik, jefe de personal del cuerpo Barclay, habló con voz afligida. Después de 2 días y medio o 3 días, también llegaría el cuerpo de Napoleón. Si las cosas iban tan lejos, todo el cuerpo de Barclay y el cuerpo de Bagration tendrían que enterrar sus huesos aquí. El cuartel se sumió en el silencio. Nuestro plan inicial era capturar rápidamente Grodno y usarla como defensa contra los otros cuerpos expedicionarios. Mientras fallemos en el primer paso, todo el plan debe verse como un fracaso. Es muy triste. Pero tenemos que retirarnos.
Retiro. Retírate así. ¡Qué tontería! Piotr Bagration resopló y resopló, golpeando la mesa como para romperla. Miró con dureza a los generales que pronunciaban palabras pesimistas. Hay una razón más importante por la que luchamos en la batalla hoy, además del hecho de que nuestros dos cuerpos estaban fuera de sintonía. No esperábamos que la expedición tuviera una artillería tan grande desplegada aquí. Los cañones divinos en el campo de batalla. En particular, el poder de los cañones en las batallas entre posiciones defensivas alrededor de los ríos era diferente. Los generales rusos habían contado el número de cañones desplegados en Hrodna, observando las líneas de batalla y las baterías traseras, y habían calculado mal que se trataba de toda la artillería aliada. Cuando los comandantes rusos dividieron las unidades y enviaron las tropas, el cuerpo aliado sacó la artillería que había escondido, destruyendo al ejército ruso con un fuego inesperado. Al final, el factor decisivo en el fracaso de la batalla de hoy fue la destacada operación de artillería del cuerpo aliado, en ambos frentes del campo de batalla, y el número de cañones superando con creces sus expectativas. Técnicamente, el número de soldados en el cuerpo aliado de Hrodna era solo una quinta parte de todas las fuerzas expedicionarias. Sin embargo, más de 400 cañones estaban solo aquí. Por supuesto, este número era solo para las observaciones confirmadas. Y es posible que haya más cañones ocultos. Según la inteligencia de Austria, Prusia y Gran Bretaña, todas las fuerzas expedicionarias tenían alrededor de 800 cañones. ¿Quién podría haber adivinado que más de la mitad de ellos estarían desplegados aquí? Fueron derrotados porque no lo sabían antes. Ahora que lo sabían, ya no se dejarían engañar. La idea de Bagration era reavivar la beligerancia rusa que se desvanecía. No necesitamos discutir más sobre si vamos o no. Nuestras fuerzas siguen siendo superiores. Las fuerzas expedicionarias están separadas. Mañana desde el amanecer, movilicemos todas las tropas y empujémoslas con determinación desesperada. Si todo nuestro ejército hace lo mejor que puede, seguramente podremos pasar a través de Hrodna. Estoy de acuerdo con el general Bagration. Si los franceses escondieron muchos cañones aquí, también significa que hay muchos cañones que podemos capturar y usar. Genial. Tomaremos Hrodna. Extorsionaremos todos sus cañones y construiremos una defensa celestial aquí. Hoy hemos estado en guardia. Y a pesar de poner mucho poder en el campo de batalla, solo pudimos ocupar una fortaleza. Incluso si lanzamos la ofensiva desde el amanecer, el tiempo que nos queda no es tan largo. ¿Crees que es posible capturar todas las fortalezas y la artillería de Hrodna aquí? Los soldados estarán exhaustos primero. Es por eso que quieres retirarte así. El zar debe estar muy complacido contigo. Ni siquiera hemos probado todas las tácticas correctamente con nuestras tropas. Pero solo quieres irte con la cola entre las piernas. Piensa primero en nuestro objetivo final. El objetivo del ejército es ganar la guerra. Y Francia se encuentra actualmente en un estado de caos debido a una rebelión interna. El tiempo está de nuestro lado. No habrá ningún problema si damos un paso atrás por un tiempo para conseguir más tropas y suministros. Hubo un fuerte enfrentamiento entre los que querían seguir luchando así y los que querían dar un paso atrás. El Bagration Corps era principalmente el primero. Y los generales del Barclay Corps eran los últimos. La reunión se hizo cada vez más intensa. El general Barclay permaneció en silencio desde el principio hasta el final de la reunión. Pero se quejaba mucho por dentro. Esto se debió a que el general Piotr Bagration, que era valiente y competente, ni siquiera había podido penetrar las fuerzas prusianas y austríacas y había sido atado en la colina Krunol. Tú eres la razón por la que las cosas se complicaron tanto en primer lugar. ¿Pero sigues gritando tan fuerte? No puedes reflexionar sobre tus errores. Pero te estás volviendo loco como si no hubieras hecho nada malo. Por supuesto. Bagration también se quejó de Barclay. El cuerpo de Barclay tenía más del doble de tropas que el de Bagration. Sin embargo, lucharon demasiado pasivamente, salvando la vida de sus soldados. De hecho, nuestro cuerpo mucho más pequeño sufrió pérdidas casi iguales allí. Si de Tolly, Barclay hubiera podido atacar correctamente sin temer a los sacrificios, habríamos capturado Hrodna. Como los dos comandantes se enemistaron de esta manera, no pudo haber una discusión ni medidas apropiadas. Al final, los generales pasaron en secreto la responsabilidad de perder a sus oponentes. A medida que los argumentos de la reunión se fueron convirtiendo en acusaciones y agresiones personales, Barclay golpeó la mesa para calmar a todos. Barclay le preguntó al teniente general Bergiokik, el jefe de personal, si no capturamos la ciudad de Hrodna hasta que llegue el cuerpo polaco, ¿nuestra derrota es segura? Eso es lo que diría como jefe de gabinete. Por supuesto, son un grupo de refugiados viles. Y no pueden romper nuestro valiente cuerpo de élite. Pero pueden ganar suficiente tiempo para que venga Napoleón. Cuando volvió a salir el nombre de Napoleón, ya no había nadie que hiciera ruido. Barclay se tocó la frente. La desgracia de Rusia fue suficiente después de las batallas de Austerlitz y Friedland. Un tercero nunca debe suceder. Sin embargo, la tensión creciente, la ansiedad y la obstrucción golpeaban su pecho. ¿Qué le hacía sentir que estaban cayendo en la trampa de Napoleón? Barclay, que había estado agonizando por un corto tiempo, abrió la boca con un ligero suspiro. ¿Se espera que las tropas polacas lleguen a las 5 de la tarde? Teniendo en cuenta la lealtad y beligerancia de Poniatowski, no sería extraño que corriesen día y noche. Entonces, ¿no sería posible que llegaran antes de las 2 de la tarde? Eso es cierto. Pero si hacen eso,
Muchos soldados estarían exhaustos y no serían capaces de pelear apropiadamente. No marcharán de noche. De todos modos, si incluimos errores, podrían llegar antes de lo esperado por el personal. Pero no podemos retirarnos apresuradamente cuando están a la vuelta de la esquina y cuando tenemos algo de tiempo extra. Bagration y algunos otros generales notaron lo que Barclay estaba tratando de decir. No fue un ataque o una retirada, sino un compromiso. Pongámoslo al mediodía. Ordenaremos un ataque total contra Hrodna desde las 5 de la madrugada hasta el mediodía de mañana. Pero si no podemos capturar toda la artillería y las bases, nos retiraremos a Smolensk sin dudarlo. ¿Qué dices? Comillas. Eso es bueno. 7 horas serían suficientes. Es razonable. Señor comandante. Si Barclay sugirió y Bagration estuvo de acuerdo. No había necesidad de decir nada más. Los rusos atacarían con todas sus fuerzas de 5 a 12 y decidirían retirarse si no conseguían ocupar la zona. Piotr Bagration abandonó el cuartel después de la reunión militar, con el fin de prepararse para la batalla que tendría lugar a partir de la mañana temprano. Tuvo que descansar su cuerpo cansado en una cama. Pero en lugar de hacer eso, Bagration se dirigió directamente a la ciudad de Izmonti para encontrarse con alguien. La ciudad de Izmonti, que estaba más atrás de la ciudad de Putrisky, donde estaban estacionados actualmente las principales tropas rusas y el cuartel general. Tenía prisioneros enemigos capturados en la batalla de hoy. La expresión de Bagration era muy rígida, ya que se dirigía a encontrarse con los prisioneros mientras era escoltado por oficiales y soldados rusos. Ando importa cuánto lo piense. Hay tantas cosas sospechosas. ¿Por qué las tropas extranjeras lucharían tanto por Francia? Y el número de cañones desplegados es anormalmente alto. Conocía bien a Napoleón porque había peleado muchas batallas contra él. No era alguien que distribuiría los materiales estratégicos más importantes, como la artillería de campaña, a las tropas extranjeras en cantidades tan grandes. La sospecha no se convirtió en convicción porque se confirmó que el enemigo no estaba utilizando el despliegue de tropas o tácticas únicas francesas. Sin embargo, Bagration aún no dejaba de lado sus dudas. Trae algunos prisioneros de Hrodna. No distinga entre rango, nacionalidad o características físicas, sino elija al azar. Sí, mi general. Mientras Bagration quemaba un poco de tabaco durante un rato, los oficiales arrastraban a los prisioneros cautivos. Eran soldados que habían luchado muchas veces contra el cuerpo de Bagration en la fortaleza, por lo que las manos de los oficiales que trataban con ellos eran ásperas. Bagration abrió la boca mientras observaba la aguda mirada de los prisioneros. Tú, ponte de pie y preséntate. Bagration, que había seguido a Suvorov en la expedición del norte de Italia. Había viajado por toda Bohemia y Alemania para formar un frente de coalición con Austria y Prusia. Y también había estudiado muchos idiomas extranjeros. Por lo tanto, hablaba alemán con fluidez. Bagration pensó si realmente son soldados de la Confederación del Rin. Sus habilidades alemanas no pueden ser torpes. Mientras miraba al soldado. Soy del Reino de Westfalia. Vivo en una granja cerca del Palacio de Ehrenhausen. Y allí me llaman Hans. El primer soldado tartamudeó debido a la tensión. Pero su pronunciación y acento no eran diferentes a los de un verdadero alemán. Detente. Eres el siguiente. Presentarte. Comienza con tu nombre. ¿Dónde vives? Tu familia. Etcétera. Soy Anton. Tengo 21 años. Vivo en Wittenberg, en el Reino de Sajonia. Mi padre falleció cuando yo era joven y ahora vivo con mi madre. Bagration continuó confrontando a los prisioneros de esta manera. Todos los prisioneros estaban aterrorizados. Pero hablaban alemán con fluidez y ni una sola palabra en francés. Tráelos de vuelta a sus posiciones originales. Y trae otros prisioneros. Asimismo. Elegidos al azar. Sí. Mi general. Bagration también fingió pedir información personal a los otros prisioneros y escuchó su acento alemán. La pronunciación de la mayoría de los soldados era la misma que la de los hablantes nativos. Había algunos soldados torpes que hablaban alemán. Pero eran mercenarios irlandeses, estadounidenses o croatas contratados por la Confederación del Rin. No alemanes. Ninguno de los soldados era de Francia. Bagration estaba perdido en sus pensamientos con su puño cubriendo su boca. Un oficial abrió la boca mientras lo miraba. Bueno. ¿Puedo traer a otros? No. No tiene sentido. Bagration dijo, después de pensar un poco más. Traiga al comandante de las fuerzas del Rin. Poco después, los oficiales rusos trajeron a alguien con una impresión generosa. A diferencia de los soldados fuertemente atados. Disfrutaba de completa libertad física y era tratado con lujos como un prisionero. Esto se debió a que el estatus de comandante de las fuerzas de la Confederación del Rin era tan alto. Era Karl von Württemberg, el hermano menor del rey Federico I del Reino de Württemberg. Aunque soy un prisionero, soy devoto de mi reino y del imperio. No cooperaré contigo hasta el final de la guerra. No tengo ninguna información para darte. Aunque hablaba con confianza. Su voz ligeramente temblorosa y sus ojos moviéndose de un lado a otro no podían ocultarse. Es una persona asustadiza y tímida. Es pan comido cocinar a este tipo de personas. Escuché que el número de tropas movilizadas por la Confederación del Rin fue de 130. 000. Y el número de los que cruzaron la frontera fue cercano a los 90. 000. Solo había 2. 000 o 3. 000 soldados custodiando la fortaleza. ¿Dónde están estacionados el resto de los soldados? Dejé clara mi posición. No responderé.
No hables tan tercamente, piensa cuidadosamente antes de responder. Usted y el reino de Württemberg están actualmente bajo el falso emperador Napoleón. ¿Pero será lo mismo en el futuro? La gente habla mal de los murciélagos. Pero no fueron las bestias ni las aves las que sobrevivieron sin lastimarse hasta el final. 1. ¿Es cierto que los soldados que comandabas son los soldados de la Confederación del Rin? No pretendo menospreciar a los soldados del Rin. Pero nunca he visto ni oído hablar de un ejército de varias naciones luchando a muerte en un ejército extranjero y en una expedición extranjera. En realidad son franceses. Fingiendo ser de la Confederación del Rin. ¿Verdad? Es difícil seguir escuchando esto. Tenga en cuenta el derecho internacional sobre los prisioneros de guerra. Volveré ahora. Karl von Württemberg saltó de su asiento con la cara roja y llegó a la puerta. Los oficiales miraron a Bagration. Pero no hizo ninguna expresión. En cambio, dejó un mensaje para Karl von Württemberg, quien estaba a punto de abandonar completamente la habitación. Una nación seguramente destruirá a Francia. Dirigida por un falso emperador. Bajo esta gran y justa causa. Decenas de millones de eslavos están dispuestos a marchar hacia adelante. Cuando llegue ese momento, te arrepentirás de la elección de hoy. Karl von Württemberg se fue sin contestar. ¿Cuánto tiempo pasó? Tintinar. Bagration no pudo controlar su ira y golpeó una botella de vino sobre la mesa. La botella de vidrio cayó y se hizo añicos, empapando el piso con vino tinto. Mi general. Oh. Vamos. Llama a los médicos. Eso es suficiente. Está bien. No los llames. Bagration gritó mientras limpiaba la sangre y el vino en su puño con un pañuelo. Los oficiales estaban abrumados por su espíritu feroz. Bagration se agarró la frente. Fue realmente un día difícil. Karl von Württemberg, quien se dirigió a la torre donde fue detenido bajo la guía forzada de oficiales rusos, también se sintió un poco complicado. Puede ser que se entregó o que no tuvo una convicción especial desde el principio. Pero las palabras de Bagration dieron en el clavo. Todos los soldados que pretendían ser fuerzas aliadas de la Confederación del Rin, ahora capturados y confinados en la ciudad de Izmonti, eran en realidad franceses y hablaban alemán con fluidez. Fue obra de Napoleón y el emperador de Francia. Ando, puedo creer que hayas cambiado tus uniformes y la bandera nacional. Era una estrategia que rompía el sentido común. ¿Era necesario prepararse para tal ataque sorpresa para destruir a las tropas rusas que eran más del doble? Comillas sencillas. Esta táctica de engaño de hacerse pasar por otro soldado ya se había utilizado en el pasado. Pero siempre se había limitado a los mercenarios. ¿Tropas regulares cambiando uniformes y peleando haciéndose pasar por otros soldados? Nunca había oído hablar de tal cosa. Todos los soldados bajo su mando habían sido reemplazados por franceses. Pero Karl von Württemberg no lo había rechazado. En primer lugar, no tuvo el coraje de rechazar las palabras del emperador. Y que los franceses pelearan en lugar del ejército de la Confederación del Rin también fue bueno para él. Por orden del emperador. Luchó sin descanso en la fortaleza y se rindió sin remordimientos cuando estaba a punto de caer. Quizás porque se habían disfrazado de soldados de la Confederación del Rin. Los franceses pudieron preservar sus fuerzas sin sufrir ningún daño o represalias severas. Karl von Württemberg chasqueó la lengua ante los pequeños trucos del emperador. Por supuesto, no era tan diferente de las tácticas de los numerosos altos comandantes famosos. Pero aún así, como comandante, sintió que tenía que vigilarlo. La aguda estrategia del emperador. Sus excelentes habilidades operativas y su mando táctico en el campo fueron realmente sorprendentes. Y los rusos estaban en una posición muy desventajosa en esta batalla. ¿Serían capaces los rusos de ganar esta batalla? Karl von Württemberg no lo creía así. Nos describiste como murciélagos. Sí, somos murciélagos. Para sobrevivir entre las feroces potencias que dominan Europa, hay que convertirse en murciélago. Eres tú quien nos hizo murciélagos. Los murciélagos siguieron al lado que estaba seguro de ganar. El imperio ruso no pudo ganar. Entonces solo había una opción. Si querías nuestra ayuda, no deberías haber perdido la batalla de hoy de esa manera. Al menos, deberías hacer que parezca que tienes la oportunidad de vencer a Francia. ¿Cuáles fueron tus pensamientos que te llevaron a pedirme traición cuando estás estratégicamente acorralado y perdiste la pelea? Los oficiales rusos, que no entendían alemán, le preguntaron qué había dicho. Pero Karl von Württemberg negó con la cabeza diciendo que no era nada. El murciélago cambió de bando según las circunstancias y provocó su propia destrucción. Pero el reino de Württemberg solo agitó una bandera de lealtad hacia el bando victorioso. Una vez lo pensé. El emperador, que inició una expedición irrazonable con excesiva confianza en sí mismo, parecía un carro fuera de control. Pero ya no más. La expedición fue cancelada y el dios de la guerra recuperó la compostura. Francia ganará. Ahora su tarea restante era salvar a los soldados franceses disfrazados de tropas de la Confederación del Rin para el emperador y el imperio francés. ¿Qué sería el ganador? Mirando la luz de la luna, Karl von Württemberg caminó por el camino hacia la aguja. 6 de julio de 1812. Poco antes del amanecer, los soldados rusos calentaron y se prepararon para la batalla decisiva. Su disposición a luchar era mucho mayor que ayer. Gracias al discurso de Bagration. Si podemos ganar la batalla de hoy, compartiremos todo el botín de los franceses contigo. Juro por el nombre de mi familia que les daré una generosa recompensa a todos y cada uno de ustedes. Mirar. Todo lo que visten y sostienen es tu botín. Bagration significaba que daría a los soldados plena autoridad y propiedad sobre el saqueo de la posguerra.
El lugar estaba repleto de muchos artículos caros y valiosos. Ahora, los soldados rusos podían asegurar legalmente su parte siempre que ganaran la batalla. Su espíritu de lucha ardió cuando apretaron los puños y gritaron una ovación exuberante. Estallido. Auge. Auge. Estallido. Estallido. La artillería rusa disparó primero y comenzó el ataque ruso. Mientras el cuerpo aliado, las tropas francesas, también disparaba para contraatacar. Esta vez el comandante ruso empujó al batallón de infantería desde el frente sin demora. No importa el sacrificio. Definitivamente conquistarían Hrodna hoy. Los soldados de infantería rusos cantaban canciones de marcha. Los comandantes de Hrodna los observaron en silencio sin enviar su propia infantería para detenerlos. Fue alrededor de la época en que la infantería rusa se acercó en cierta medida. Además de la artillería delantera, que estaba en medio de un tiroteo con la artillería rusa. Una segunda artillería, que estaba ubicada más atrás, disparó al unísono. La infantería rusa fue barrida por los bombardeos como bolos. Has vuelto a cambiar la posición de los cañones. Sois un montón de tipos astutos. Barclay murmuró mientras miraba la respuesta del enemigo con un telescopio. Para sus aliados, un enemigo astuto significaba un enemigo competente y astuto. Como diciendo, sabía que vendrías frente a mí. Las fuerzas enemigas habían formado un doble frente moviendo los cañones que habían estado a un lado el día anterior. Incluso pensó que Louis Nicolas Davout era un comandante que tenía un gran conocimiento de las operaciones de artillería y cañones y la guerra psicológica de alto nivel, a pesar del severo bombardeo de la artillería francesa. Los soldados rusos lo aguantaron a gritos para hacer alarde de su espíritu eslavo. En poco tiempo, la infantería comenzó a alcanzar la artillería del cuerpo aliado ubicada en la colina. Cada vez que sonaba el fuego de los mosquetes, los soldados de las fuerzas rusas y aliadas caían sangrando. En el lado donde las líneas de infantería estaban cerca unas de otras. Hubo una batalla cuerpo a cuerpo con bayonetas. El bando ruso sufrió más daños debido a la desventaja provocada por la artillería y el terreno. Pero los rusos eran más numerosos. No pasó mucho tiempo para que las praderas se pusieran rojas. Una batalla mucho más intensa y mortífera estaba teniendo lugar en el lado izquierdo del ejército ruso. En la colina Krunol y al norte del río Neman. El propio Piotr Bagration llegó a la línea del frente donde volaban proyectiles y balas y dirigió a las tropas con entusiasmo. El objetivo era izar la bandera del imperio ruso en la colina Krunol, que no había sido capturada en la batalla de ayer. Muere ferozmente por tus hijos. El futuro de los eslavos y el honor del imperio y el zar. Moriré contigo aquí también. Bagration sabía qué palabras y expresiones podían hacer que incluso los soldados de clase más baja hicieran. No necesitaban grandes promesas. No había nada como la promesa y la acción del comandante mostrando que arriesgaría su vida como ellos. ¡Hurá! Animados. Los soldados rusos corrieron hacia la muerte. Lanzaron un feroz ataque contra la colina cuando fueron alcanzados por una ráfaga de proyectiles y balas. Si mueres. Incluso si mueres. Sigue adelante incondicionalmente. El miedo se magnificó en sus rostros cuando pisaron los cuerpos de sus camaradas muertos. Los soldados franceses con uniformes extranjeros estaban hartos y cansados del asalto ruso. Eso no les estaba dando tiempo para descansar. Andoche Junot se quitó la gorra militar y se secó el sudor de la frente con un pañuelo. La hora actual era las 6:10 a. Solo había pasado poco más de una hora desde que comenzó la batalla. Y la colina Krunol ya estaba en riesgo debido a la ofensiva rusa. Inundándose como un río que se desborda. Cuando los compañeros barridos por las balas y los obuses se derrumbaron. Otros subieron al cerro pisando sus cuerpos. Larga vida al emperador. ¡Viva el imperio ruso! Se precipitaron a través de la línea de defensa francesa, que estaba a punto de romperse. Los telescopios de los oficiales del Estado Mayor vieron imágenes densas de batallones de infantería rusos que avanzaban más allá de las trincheras y los muros de piedra. Si se ocupaba la colina Krunol, todo el lado norte del río Neman caería en manos de las fuerzas rusas y el cuartel general francés estaría expuesto a amenazas directas. Esta fue una crisis en la que se enredaron estrategias y tácticas que habían sido casi perfectas hasta ahora. A diferencia de ayer, los eslavos vienen hacia nosotros muy decididos. Mi comandante, no duraremos mucho a este ritmo. ¡Ey! No puedes evitar que la infantería enemiga se apresure a pesar de que tienes cañones en la colina. Gritar así no cambiaba nada. Su Majestad el Emperador. No. Marshal Davout. ¿Por qué no solicitamos refuerzos? Oh. ¿No vas a actuar más? Lo siento. Yo lo siento. Mi comandante. No. Es casi sin sentido ahora de todos modos. No había posibilidad de que el enemigo escuchara la conversación aquí. Y el momento del enfrentamiento estaba a la vuelta de la esquina. Junot decidió no salir con fuerza. Los oficiales militares en Hrodna pertenecían a Louis Nicolas Davout. Sin embargo, fue Napoleón Bonaparte quien en realidad estaba sentado en el cuartel general de Hrodna y al mando del ejército. El plan sorpresa de Napoleón antes de la batalla no consistía solo en cambiar los uniformes de los soldados. Incluso la bandera del emperador francés, que simbolizaba al propio Napoleón en el campo de batalla, se utilizó para engañar al enemigo. Era una estrategia que no se parecía a la fuerte obsesión habitual de Napoleón por la autoridad y el honor. Si el cuartel general de Hrodna hubiera tenido la bandera del emperador en primer lugar, Bagration y Barclay nunca habrían salido de esta manera. Habrían sido suspicaces y cautelosos, absteniéndose de atacar en exceso y habrían intentado adivinar mis intenciones. Sin embargo, creyeron en la terquedad de Louis Nicolas Davout y no consideraron trampas o tácticas sutiles.
Por eso no se fueron a pesar de su fracaso ayer y jugaron una vez más hoy. La guerra psicológica de Napoleón les hizo cruzar una línea de la que no podían regresar. Pero es un problema ahora. Junot comenzó a preocuparse. Aparentemente. Parecía difícil que Crunol Hill durara mucho. Las tropas de apoyo estaban en necesidad desesperada. Había sido elogiado y puntuado por Napoleón. Pero ¿y si pedía refuerzos y volvía a tener las miradas desdeñosas de Napoleón? Junot, quien había sido criticado y culpado por Napoleón en el pasado, tuvo un trauma por pedir ayuda. Sin embargo, al ver a las tropas rusas ocupando las bases de primera línea una por una, Junot se mordió los labios y finalmente trató de pedirle refuerzos a Napoleón. Pero no había necesidad de preocuparse por esto. Esto se debió a que un mensajero que solicitaba el envío de tropas para apoyar en la colina llegó desde el cuartel general en el centro de Grodna. Los ojos de Junot, leyendo una carta de Napoleón, cambiaron rápidamente. Entiendo. Dile al emperador que seguiré sus órdenes de inmediato. Sí, mi comandante. El mensajero bajó y Junot mostró la carta a los oficiales curiosos. Las expresiones de los oficiales que lo leían también eran coloridas. ¿No va a cambiar esto el juego por completo? La estrategia de su majestad ha llegado al cielo. No puedo esperar a ver las caras de los rusos aquí. Si el valor de la colina ocupada se convierte en nada, jajaja. Se preguntó si había planeado esta idea de antemano o si se le ocurrió en el acto. Andoche Junot asintió con firmeza. Napoleón era de hecho Napoleón. Igual a las fortalezas de Crunol Hill comenzaron a caer en manos del ejército ruso una por una. Fue grande la emoción que sintieron los soldados rusos que pudieron izar su bandera en el cerro que ayer no habían capturado. A las batallas. A las victorias siempre nos conduce el mismo zar. Y el águila de la victoria volaba sobre los campos de Poltava. Mira la grandeza del imperio ruso. Muestra el espíritu de los eslavos. El espíritu de los soldados rusos se elevó a la cima del cielo mientras realizaban una carga fanática mientras cantaban canciones de marcha. Los franceses, vestidos con uniformes prusianos y austriacos, no pudieron resistir su impulso y continuaron siendo empujados. Las banderas del imperio ruso se alzaron una a una sobre los baluartes y la artillería de la colina. Si esto continúa, sería posible capturar Crunol Hill antes de las 7:30 am. Están desmantelando la artillería una por una y volviendo a colocar los cañones. Creo que finalmente podemos cruzar esta maldita colina. Desmantelar la artillería significaba que iban a abandonar el lugar. La moral rusa se elevó una vez más al presenciar la escena. Mientras el general se mantenga fuerte. El título del cuerpo Bagration. El primer cuerpo imperial. Nunca será sacudido. Nunca pensé que aumentaría la fuerza y el coraje de los rusos hasta este punto. Las habilidades del general son las mejores en Rusia. E incluso en Europa. Los oficiales estaban emocionados. Pero Bagration no estaba contento en absoluto. Preferiría regañarlos. Creen que ganamos la batalla después de tomar una colina. Tontos que no pueden hacer nada. No hay nada más vergonzoso que declarar la victoria cuando el enemigo se retira ordenadamente. De hecho, fueron abandonando su artillería y armas y no huyeron en desorden. Ni dieron muestras de derrota. De derrumbe de las líneas de batalla o del sistema de mando. Se estaban retirando. Pero de manera ordenada. Solía retroceder poco a poco. Pero ahora les dio una fuerte muestra de la infantería y la caballería rusas que cargaban temerariamente en la línea del frente. Bagration pensó que era un comandante de campo muy capaz. Aunque no sabía quién era el otro comandante. Es un general que sabe que es más importante preservar la fuerza del cuerpo que cumplir las órdenes de manera directa. Lo he estado pensando durante mucho tiempo. Pero hay tantos generales talentosos bajo Napoleón. Por supuesto, Bagration también era fuerte. No importa cuán ordenada haya sido la retirada. No todos los escuadrones y unidades pueden retirarse sin error. Mientras el comandante fuera una persona. Y mientras los miembros del cuerpo fueran personas. Era probable que los escuadrones se quedaran atrás o desaparecieran. Bagration dirigió los batallones de caballería e infantería. Derrotando al enemigo caído uno tras otro. Y finalmente, se izó la bandera rusa en la sede en la cima de Crunol Hill. Fue el momento en que cambió el dueño del cerro. Las tropas enemigas están concentradas cerca del río. Parece que se están preparando para cruzar el río Neman. Salieron bien e hicieron números estúpidos. ¿Pensaron que los dejaríamos ir? El número de enemigos que custodiaban la colina Crunol había sido de al menos 20. 000. Aunque se habían instalado varios puentes para prepararse para la retirada. Se necesitaría una cantidad considerable de tiempo para evacuar a las tropas por el río. Naturalmente. Bagration no tenía intención de cerrar los ojos y dejar que el enemigo cruzara el río Neman. Vamos a mostrarles una reproducción de Austerlitz. Los oficiales entendieron el significado de las palabras de Bagration e inclinaron la cabeza con ojos brillantes. En la batalla de Austerlitz, donde los rusos habían sido completamente derrotados por Napoleón, los franceses los habían rodeado con un lago congelado detrás de ellos. Los rusos habían tratado de cruzar el lago para sobrevivir. Pero Napoleón había dirigido una unidad de artillería que había disparado hacia el lago. El lago se había convertido rápidamente en un infierno de agua, devorando a los soldados y caballos de guerra rusos que caminaban sobre el hielo. Bagration decidió devolver este resentimiento a sus enemigos. Resulta que no son franceses. Estos muchachos lucharon muy bien. Prusia y Austria también entenderán esta venganza. Con sus fríos ojos brillando. Bagration estaba a punto de dar la orden de disparar contra los puentes. ¡Bam! ¡Bam! ¡Auge! ¡Auge!
El fuego estalló de la artillería del cuerpo aliado sobre el río Neman. Al principio, Bagration pensó que el bombardeo era una operación de bombardeo para proteger su retirada. Pero pudo ver de inmediato que no era eso cuando vio el lugar donde se concentraba su artillería y la serie de eventos que allí sucedieron. ¡Boom! ¡Bam! ¡Auge! ¡Bam! El bombardeo golpeó varios almacenes ubicados entre los puentes Crunol Hill y Neman River. Los almacenes parecían ser pequeños campamentos, donde se almacenaban suministros militares. Pero allí ocurrió una gran explosión cuando balas de hierro calientes impactaron en el lugar. Las llamas anaranjadas y densas que se elevaban en lo alto del cielo barrieron el área, provocando una serie de explosiones y emitiendo humo negro. Es pólvora. Esos bastardos bombardearon el depósito de pólvora a propósito. Después de poner mucha pólvora en un cañón, se utilizó como detonador. Bagration apretó los dientes. Una gran explosión reventó los tímpanos de los soldados rusos cercanos. Pero el daño militar directo no fue tan grande. El problema fue el humo de la explosión. El espeso humo negro fue suficiente para cubrir los numerosos puentes sobre el río Neman. Los rusos perdieron la vista. No sabían hacia dónde apuntar sus cañones. No podemos dejarlos ir así. Caballería. Sal inmediatamente. Barrer a todos los que quieran cruzar el río. Bajo las órdenes de Bagration, un total de 20 batallones de caballería se apresuraron a cortar la retirada del enemigo. La caballería rusa corrió valientemente a través del humo que se elevaba. Sin embargo, esta fue una orden irrazonable en primer lugar. El campo cubierto de humo era más letal para los caballos que para los jinetes. Cuando no pudieron ver al frente, los caballos comenzaron a correr fuera del control de los jinetes. Los rusos tuvieron que pasar una cantidad considerable de tiempo tratando de controlarlos sin realizar una carga adecuada. Puedo escuchar los sonidos de la caballería rusa. Responden como el ejército francés. Toda la infantería lista para disparar. En respuesta a la carta de Napoleón. Andoche Junot, que estaba a cargo de todas las operaciones, se aseguró de que estuvieran preparados para la persecución rusa. El almacenamiento de pólvora estaba ubicado muy por delante de los puentes, donde el humo emitido solo bloqueaba la vista del ejército ruso sin afectar la cuenca del río Neman. En otras palabras, los rusos no tenían idea de la situación aquí. Por supuesto que Junot se iba a aprovechar de esto. Junot ya había dividido sus fuerzas con la mejor formación de tiro y había desplegado algo de infantería de combate e infantería ligera en 3 filas. Fue para dar la bienvenida a la caballería rusa que salía del humo con una bienvenida a la francesa. Fuego. Ta 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 ta. Filas de caballos de guerra de los batallones de caballería rusos emergieron a través del humo. Lo que les esperaba eran los soldados franceses apuntándoles. Su fuerte fuego cubrió incluso la feroz carrera de la caballería rusa. El sonido de los gritos de los caballos y los soldados sonó al unísono con los disparos. Fuego. La caballería rusa entró en pánico después de ser alcanzada directamente por las balas. No se les dio tiempo para que recobraran el sentido. La rápida recarga de las fuerzas francesas fue suficiente para aplastarlos por completo. Retiro. Retiro. Las trompetas militares anunciaron la retirada junto con las órdenes urgentes de los comandantes de caballería. Los franceses, que dispararon por tercera vez a sus espaldas, apretaron los puños y vitorearon. No ha terminado. Muchachos. Estos eslavos ignorantes no saben cómo rendirse hasta que los vencen 2 veces. Así que mantén tus posiciones. Protegemos este lugar hasta que la artillería cruce el río. La predicción de Junot dio en el blanco. Mientras la caballería vagaba mal y regresaba de la derrota, en lugar de evitar que el enemigo se retirara, Bagration rugió ferozmente y esta vez envió a la infantería. Pero la infantería no pudo triunfar donde fracasó la caballería. La infantería rusa, que avanzaba a través del humo con pasos lentos, a menudo recibía disparos del pelotón de fusilamiento francés que los esperaba. Los franceses podían disparar desde una posición estable con una vista completa. Y tan pronto como los rusos salían del humo, eran alcanzados por una andanada de balas. Por lo que el resultado no era una cuestión de cantidad o calidad. Los rusos no pudieron hacer nada contra Junot y los franceses hasta que cesaron todas las explosiones y el fuego en el almacenamiento de pólvora. Dale esta carta a Piotr Bagration. Andoche Junot abandonó el campo de batalla dejando solo una carta a un prisionero ruso. Tan pronto como cruzaron el río Neman, quemaron los puentes para evitar que los rusos los siguieran. Todo lo que quedó en Crunol Hill fueron rastros de tropas enemigas estacionadas aquí y construyendo posiciones. No quedaba ni un solo grano de los principales materiales estratégicos como municiones, pólvora, artillería o cañones. Las tropas rusas habían tomado la colina. Pero no había nada que sacar de ella. Comillas, Su Excelencia. Se dice que el comandante de la colina Crunol dejó una carta para Su Excelencia. Bagration lo recibió. Esto era lo que decía la carta. Si hubiera estado en tu lugar, habría usado el río desbordado para apagar las llamas de la explosión. Entonces el humo se habría disipado rápidamente y habríamos tenido grandes dificultades para cruzar el río Neman. Su elección nos permitió huir a un lugar seguro sin ninguna pérdida. PD. Creo que deberíamos continuar luchando del lado de Francia ya que no estás mostrando ningún signo de ganar esta guerra. Te deseo buena suerte en tu camino a casa. Ah. La ira llenó por completo la cabeza de Bagration. Y se enfureció durante casi 10 minutos. Destrozando la carta y destrozando todos los objetos y utensilios a su alrededor. El tic-tac del reloj representaba la mente nerviosa de Barclay. Como comandante del ejército ruso, no reveló sus verdaderos sentimientos.
Pero el tiempo que pasaba hacia las 9 en punto hizo que las cejas de Barclay temblaran. Ninguna noticia era una buena noticia. Por fin. El cuartel general del cuerpo Barclay recibió una señal de victoria que entusiasmó a los generales. Era noticia que el cuerpo Bagration finalmente se había apoderado de Crunol Hill y todo el norte del río Neman. Las buenas noticias no se detuvieron aquí. El general Tutkov, que había dirigido batallones de infantería en la línea del frente, había logrado eliminar la artillería de la línea del frente enemiga. El general Tutkov es un comandante destacado. Los valientes soldados del cuerpo lograron robar alrededor de 40 piezas de artillería e incluso capturaron puntos de suministro y bases cercanas. Finalmente, la puerta a Hrodna se ha abierto. El general Tutkov lavó la humillación de ayer. Los generales rusos aplaudieron y vitorearon al unísono, mientras Barclay apretaba los puños y disfrutaba de la dulzura de la noticia. Posteriormente, se ordenó a todo el cuerpo acelerar el avance. Fue un poco más lento de lo esperado, pero el ejército ruso avanzaba paso a paso hacia Hrodna. Venir aquí había requerido un gran sacrificio. Pero era un sacrificio que podría compensarse si capturaban a Hrodna y si empujaban hacia el cuartel general del enemigo. El general Barclay y los otros generales rusos alentaron activamente a los soldados y empujaron al batallón, debilitando aún más la defensa del enemigo. Por fin, la victoria parecía cercana. Al mismo tiempo, las venas en los ojos de Barclay se hicieron visibles, a medida que se emocionaba más y más. El enemigo está aquí. Al menos decenas de miles de tropas aparecieron 5 millas al oeste del campamento principal. Considerando su número y banderas, parecía ser el cuerpo polaco dirigido por Poniatowski. La voz de un mensajero congeló la atmósfera acalorada de inmediato. El cuartel general ruso quedó en completo silencio, sin un solo sonido. El cuerpo polaco, que se esperaba que llegara alrededor de las 3 p.m. como muy pronto, se adelantó 6 horas y apareció a las 9 a.m. 6 horas de error de cálculo. Esto fue suficiente para que todo el cuartel general ruso entrara en pánico. Un oficial tartamudeó y dijo: Deben haber corrido toda la noche. Los soldados enemigos deben estar en una condición terrible. Así que si dividimos las tropas y los interceptamos rápidamente. Comillas. Pero todos sabían que esto era una tontería. Los adultos sanos no sufrirían mucho aunque se quedaran despiertos toda la noche. Además, dividir las tropas supondría abandonar por completo la superioridad militar de la que habían disfrutado hasta el momento. La mejor decisión. El teniente general Johann Bergiokik, jefe de personal, abrió la boca al recibir la atención de todos. Hay una mejor opción en esta situación. Antes de que llegue el ejército polaco. Capturando Hrodna. Y haz lo que planeamos anoche. Los generales rusos respondieron a gritos a las palabras del teniente general Bergiokik. Les tomará 2 horas viajar 5 millas, 1 hora y media como mínimo. No olvide que solo hemos llegado hasta aquí después de 4 horas de ataque. Jefe de Estado Mayor. Es desafortunado. Pero ahora la elección correcta parece ser admitir el fracaso de la operación y llamar a las tropas para que regresen. Podemos ocuparnos del cuerpo polaco. Pero entonces desaparecerá nuestra oportunidad de retirarnos. Y viene el cuerpo de Napoleón. Todos los oficiales tragaron su saliva. Esto fue porque se dieron cuenta una vez más de que estaban en una situación desesperada. El teniente general Bergiokik negó con la cabeza y le dijo a Barclay: Si nos retiramos en esta situación, el cuerpo aliado seguramente nos perseguirá. Recuerda que han estado luchando tan apasionadamente como los franceses, habiendo tomado varias fortalezas. La artillería y la colina se habían convertido en una fuente de problemas, debido a que ahora estaban más cerca de Hrodna. El cuartel general enemigo podía enviar inmediatamente tropas que podían dificultar la retirada rusa. Ya nadie aquí ignoraba al cuerpo aliado, alegando que era solo un ejército formado por extranjeros. Tenían suficientes capacidades para detener la retirada mientras perseguían la retaguardia del ejército ruso. Y cuando llegara el cuerpo polaco, el ejército ruso estaría atrapado en ambos lados sin una formación de combate. Tenemos aproximadamente 1 hora y media antes de que las tropas polacas lleguen a este campo de batalla. Pero lo que no debe pasarse por alto es que incluso si llegan aquí, no pueden entrar en combate de inmediato. Si venían así de rápido, corrían con una formación de marcha larga, verticalmente larga. Pero como saben, las formaciones para una marcha y para las líneas de batalla son completamente diferentes. Tendrán que pasar al menos 1 hora preparándose para la formación de batalla. En otras palabras, tenemos al menos 2 horas y media. Por supuesto, todavía es poco tiempo. Pero creo que es suficiente para impulsar los esfuerzos sinceros de nuestras tropas y desafiarlos. Enviemos las fuerzas de reserva de élite. Y la caballería también. Si tomamos Hrodna en 2 horas y media y hacemos nuestras las posiciones defensivas y de artillería, la situación se invertirá. Ningún oficial respondió al teniente general Bergiokik. Todo el mundo se mordía los labios. Ponía los ojos en blanco o se cubría la boca con los puños. Enfrentarse a la ruina mientras huía. O apostar hasta el final. Barclay abrió la boca. Quienes puedan refutar lo dicho por el jefe de gabinete u ofrecer una mejor alternativa. Que levanten la mano. No tienes que preocuparte por tu rango. Nadie levantó la mano. Barclay asintió y dijo: Envía a todos por 2 horas y media. Deben apoderarse de Hrodna. Napoleón Bonaparte. Tomando prestado el nombre de Davout.
Estaba al mando de las operaciones y tácticas de todas las tropas del campamento principal de Hrodna. Juzgó que ahora era el último paso hacia la fase final de esta batalla. De pie en la torre más alta, Napoleón llamó inmediatamente a Berthier, el jefe de personal. Cuando vio el avance ruso. Incluso si llegan las tropas de Poniatowski, no pueden entrar en batalla de inmediato. Tenemos que ganar algo de tiempo. Por favor, dé sus órdenes. Su Majestad, prepara la caballería. Se me ocurrió una manera de detener su avance e infligir un gran daño. El título de Su Majestad todavía era incómodo de escuchar. Pero Napoleón se contuvo y dio órdenes. Berthier ladeó la cabeza cuando escuchó la explicación de Napoleón. La caballería del Imperio francés está, por supuesto, entre las mejores de Europa. Pero será difícil derrotar a la infantería rusa que marcha en formación. Supongo que sabes que la caballería es impotente si forman cuadros de infantería. Sé que la carga de caballería desapareció en su mayoría después de la Guerra de Sucesión Española. Sin embargo, mi objetivo es hacer que la infantería rusa tome una formación cuadrada. El verdadero propósito era hacer que pareciera que la caballería estaba cargando. Si la infantería rusa formara cuadrados para evitar una carga de caballería, su movilidad se vería muy reducida. Napoleón, que tenía la habilidad especial de inducir el error de juicio del enemigo con el engaño, planeaba ganar tiempo nuevamente a través del engaño. Los que avanzan en orden cerrado siempre han sido solo una comida para la artillería. Al reconocer la estrategia de Napoleón, Berthier sintió que se le erizaba la piel en la parte posterior de los brazos. Todavía había muchas tropas francesas con muchas armas. Si dispararan proyectiles de artillería contra los enemigos en los cuadros de infantería, habría una gran masacre. Un solo disparo destruiría por completo al ejército ruso. Ya sabía que